Lo que hemos visto hasta ahora es el control de columnas de destilación sencillas que tienen una corriente de alimentación, una corriente de destilado y una corriente de fondos. Pero en la industria es verdad que se usan columnas más complejas que tienen múltiples alimentaciones, que pueden tener salidas laterales, incluso se pueden utilizar trenes de columnas de destilación y columnas que están integradas energéticamente. ¿Para qué? Pues principalmente para conseguir un ahorro energético. Y si bien es cierto que ese ahorro energético se consigue, desde un punto de vista de control, este tipo de disposiciones lo que generan es problemas de control que son más complejos. Lo que vamos a ver ahora es diferentes ejemplos de columnas complejas que se utilizan en la industria. Por ejemplo, para separar mezclas ternarias de 3 componentes, por A, B y C, lo que se suelen utilizar son 2 columnas en serie, un tren de 2 columnas. Pero si la pureza de los compuestos que se requieren, la pureza que se requiere no es muy elevada, podemos sustituir esas 2 columnas en serie por una columna con salida lateral. Supóngase, por ejemplo, que tenemos una mezcla ternaria de A, B y C, ¿vale? En orden de volatilidad, A es el más volátil, B iría después y C iría después. ¿Vale? B sería el clave ligero y C el clave pesado. Lo que vamos a hacer va a ser, si lo que queremos hacer es eliminar la impureza de A, es decir, tenemos menos A que B y C, lo que vamos a hacer va a ser sangrar líquido por encima del plato de alimentación. ¿Por qué vamos a sangrar líquido por encima del plato de alimentación? Porque este vapor que asciende por encima del plato de alimentación en la sección de rectificación va a ser más rico en el componente A, ¿vale? Y el líquido va a ser más rico en el componente B. Del mismo modo, si lo que queremos es purgar la impureza de C, siendo C el componente más pesado, el HHK, lo que vamos a hacer va a ser, por debajo del plato de alimentación, sangrar vapor. ¿Por qué? Porque el vapor que está en esta sección de la columna, en la sección de agotamiento, es más rico en B y es más pobre en C. ¿Y cómo se controlan estas columnas de destilación con salidas laterales? Bueno, si recordamos, en una columna convencional teníamos 6 grados de libertad, 4 de los cuales los utilizábamos pues, para propósitos de seguridad, controlabilidad, y nos quedaban 2, podíamos realizar un control dual, podíamos controlar 2 composiciones. En este caso, también tenemos esos 2 grados de libertad que nos permiten controlar la impureza de B en este caudal de destilado y la impureza también de B en este caudal de colas. En este caso, una columna que tiene una corriente lateral, lo que tenemos es un grado de libertad adicional, tenemos una válvula más que nos permite controlar la pureza de B en esta corriente lateral o en esta corriente de sangrado. No tenemos suficientes grados de libertad para controlar aquí la impureza de A o la impureza de C. Estas columnas de destilación con salidas laterales se van a utilizar cuando tenemos pequeñas cantidades de impurezas ligeras A o de impurezas pesadas C, ¿vale? Vamos a utilizar para purgar esas impurezas, para purgar A, para purgar C. Una manera muy sencilla de controlar este tipo de columnas sería fijar el caudal de esa purga, es decir, de esta purga ligera en el caso de A, ¿vale? En el caso de que queramos purgar A, o esta purga pesada en el caso de que queramos purgar C, la vamos a fijar, ¿vale? La vamos a fijar en un valor suficientemente elevado como para que en el peor de los casos todo ese A o todo ese C salga con esa corriente de purgas. Es decir, cuando la cantidad de impureza A o la cantidad de impureza C sea máxima en esta alimentación, en este caso, cuando en esta alimentación la cantidad de impureza A sea máxima, yo me aseguro, al fijar este caudal lo suficientemente elevado, de que todo el A me va a salir por aquí. Y lo mismo con C. Cuando aquí, en esta corriente de alimentación, C sea máximo, me aseguraré de que aquí salga todo ese C. Por eso pongo estos caudales lo suficientemente elevados, para que en ese caso catastrófico todo me salga por ahí. Es inevitable, ¿vale?, que algo de B se pierda con estas purgas. Pero si, pero si los caudales... Pero es verdad que pero es verdad que si la cantidad de purga B, pero es verdad que si la cantidad de B es muy pequeña, eso es.
Es cierto que algo de B siempre voy a perder por estas purgas, pero si la cantidad a purgar es muy pequeña, hemos dicho que estas corrientes se utilizan cuando tenemos pequeñas cantidades de estas impurezas, la cantidad de B que voy a perder es muy pequeña. Aquí en la pantalla tenemos diferentes estructuras de control para cuando sangramos líquido y purgamos el componente A, y para cuando sangramos vapor y purgamos el componente C. Cuando sangramos líquido, ya sabemos, ya he comentado que el líquido se va a sangrar por un plato por encima del plato de alimentación, ¿vale? El vapor es rico en el componente A y aquí vamos a tener el componente B. En este caso, el esquema de control que muestra esta figura, tenemos un control de nivel para el nivel en el fondo de la columna que se regula con el caudal de fondos, y el vapor a este calderín se regula en función de la temperatura o composición de este caudal de colas. El caudal de purga está fijado, hemos dicho, en un caudal suficientemente elevado. La presión en la columna, en esta columna principal, se controla mediante el caudal de refrigeración. En este condensador, el nivel en el caudal de reflujo se controla con el caudal de reflujo, y también tenemos en este caso que este caudal de la corriente lateral se fija en función del caudal de reflujo, ¿vale? Para el sangrado de vapor, que como ya habiéndose comentado, se sangra en un plato por debajo del plato de la alimentación, en este caso lo que tenemos es que la cantidad, el líquido en el fondo de la columna se fija, se regula o se establece regulando el caudal que va al calderín. Se fija, como ya os he dicho, el caudal de purga pesada en un valor suficientemente elevado, y el caudal de esta corriente lateral se fija en función de la composición de la misma corriente, ¿vale? La presión de la columna principal se regula con el caudal de refrigerante del condensador. El caudal de destilado fija el nivel en el tambor de reflujo, y también tenemos en este caso fijo este caudal de reflujo. Estas columnas de destilación pueden presentar problemas de control si las cantidades de vapor o de líquido que se sangran son muy elevadas, porque si en un plato sangramos mucho líquido, lógicamente al plato inferior va a caer muy poco líquido. Podemos tener problemas de inundación, problemas de goteo. Lo mismo pasa con el vapor, ¿vale? El vapor que asciende de un plato a otro va a ser el resultado del vapor que viene del plato anterior menos el que hemos sangrado. Si sangramos muchísimo vapor, puede ser que en esta zona de la columna nos quedemos sin vapor. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer para intentar controlar mejorar esos problemas de controlabilidad? En el caso de que sangremos líquido, lo que vamos a hacer va a ser controlar el caudal de líquido que enviamos al plato inmediatamente inferior al plato de sangrado, tal y como vemos en este diagrama, ¿vale? Lo que vemos aquí es que vamos a tener un nivel de líquido constante en el plato de sangrado, y el caudal que vamos a sangrar va a ser función de ese nivel de líquido, ¿vale? Vamos a sangrar una cantidad de líquido tal que en este plato de sangrado siempre tengamos un nivel de líquido que hemos establecido, y este caudal que devolvemos al siguiente plato, al plato inmediatamente inferior al desangrado, va a estar regulado y fijado de tal manera que aquí siempre tengamos la misma cantidad de líquido en el plato inferior y, por lo tanto, en todos los siguientes platos de la columna, ¿vale? Y no, porque si no, si sangramos mucho líquido aquí sin control, puede ser que en este plato no tengamos ya líquido, ¿vale? Y nos va a dar muchísimos problemas. ¿Qué pasa cuando sangramos vapor? Pues más de lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil controlar, es muy difícil retener, es imposible, ¿no? No es muy difícil, imposible retener vapor en la columna, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es usar una estimación, ¿vale? Vamos a estimar cuánto vapor tenemos por dentro de la columna. Como dice aquí, una aproximación sería usar un controlador de vapor interno, ¿vale? Vamos a estimar cuánto vapor tenemos por el interior de la columna. ¿Cómo vamos a estimar ese vapor? Pues lo que vamos a hacer va a ser medir la cantidad del caudal de vapor que tenemos en el hervidor y medir el vapor que sangramos, ¿vale? Entonces, el flujo neto de vapor que va a extender por la columna va a ser la suma de esos dos vapores. Y el caudal de vapor que sangramos se va a establecer para mantener el flujo interno en un valor, ¿vale? Es decir, vamos a sangrar ese vapor, el vapor que sangramos, la cantidad de vapor que sangramos va a estar establecida en función del vapor interno. Queremos X vapor interno y vamos a establecer ese caudal de sangrado en función de ese vapor interno.
Estas columnas con salida lateral, o con salidas laterales, en este caso con una salida lateral, se pueden utilizar también en combinación con otro tipo de columnas, como pueden ser agotadores o strippers, rectificadores o perfraccionadores. En el caso en el que tengamos impureza ligera, una impureza A, como es en este caso, ¿vale? Una alimentación de 3 componentes en el que A es una impureza, es un componente minoritario, lo queremos eliminar. Lo que hacemos, como bien hemos visto anteriormente, es sangrar líquido en un plato por encima de la alimentación y vamos a utilizar un stripper o un agotador para eliminar o agotar esa pequeña cantidad de A que tenemos en la alimentación. En este caso, tenemos 2 grados adicionales de libertad a los 6 que ya teníamos en una columna convencional. Lo que tenemos es el caudal. Un grado de libertad adicional corresponde a este caudal que va a este agotador y otro grado de libertad corresponde a este caudal de colas o este caudal que sale del stripper, ¿vale? En este diagrama de control lo que tenemos es un control multivariable 4x4, ¿vale? Estamos controlando 4 composiciones. Vemos que estamos controlando la composición del caudal de reflujo, la impureza de B en este caudal de reflujo. Estamos controlando también aquí la impureza de B en este caudal de colas y estamos controlando, como tenemos 2 grados de libertad, en este caso podemos controlar las 2 impurezas A y C en este caudal de sangrado, este caudal, en esta corriente lateral, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber mucha interacción, por lo tanto, suele ser más efectivo utilizar un control que controle una sola composición en la columna principal y la composición o la pureza de este caudal de sangrado, ¿vale? Aquí tenemos el líquido en la columna principal, el repositorio, el inventario de líquido se regula con este caudal de fondos, la composición de esta corriente de fondos se controla mediante el vapor que le damos al calderín, tenemos un control de una composición. En la presión de la columna con el caudal de refrigerante, este caudal de A lo vamos a controlar en función del nivel en el tambor de reflujo, se fija el caudal de reflujo, también fijamos este caudal que va al stripper, esta salida lateral, y lo que vamos a hacer va a ser que aquí, en esta corriente lateral o en esta corriente S de sangrado, vamos a controlar la impureza, en este caso de A, ¿vale? Y el caudal, el líquido en el fondo de la columna del agotador se va a controlar con este caudal de la corriente lateral. Si lo que tenemos es una impureza pesada, tenemos C, ¿vale? Tenemos poco C que queremos separar de A y B, lo que vamos a utilizar va a ser un rectificador, ¿vale? Vamos a sangrar vapor por debajo de este plato de alimentación y este vapor lo vamos a llevar a un rectificador, ¿vale? A una parte superior, como por decirlo de alguna manera, de una columna, ¿vale? De la misma manera que antes tenemos un control 4x4 multivariable porque podemos controlar 4 composiciones. Tenemos ahora mismo 2 grados de libertad adicionales más. Vemos este esquema de control aquí en la diapositiva, ¿vale? La columna principal estaría... ¿Vale? La columna principal tenemos que el nivel en el fondo de la columna se regula con el caudal de colas, la composición de este caudal de colas se controla con el vapor que damos al calderín, presión de la columna principal con el caudal de refrigerante, y la composición de este destilado, esta corriente de destilado, se controla con el caudal de reflujo. Vemos que en el rectificador también estamos controlando la composición de C o la impureza de C y la impureza de A mediante el caudal que va a este rectificador y mediante este caudal de reflujo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más, tenemos un control 4x4 multivariable que va a tener mucha interacción y es mucho más eficaz, suele ser mucho más eficaz, un control más sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser controlar este caudal o fijar este caudal de este vapor que va al rectificador y vamos a controlar tan solo la composición de un solo lado en este rectificador, es decir, vamos a controlar la composición de C en esta corriente lateral mediante el caudal de reflujo que va a este rectificador y el resto de control quedaría igual.
Otra manera, otro diagrama típico que se puede utilizar en la industria sería utilizar un prefraccionador previamente a la columna con salida lateral. En este prefraccionador, que es esta columna que se utiliza antes de la columna con salida lateral, lo que vamos a hacer va a ser una separación preliminar de A, B y C. Es decir, alimentamos a este prefraccionador A, B y C. Lo que vamos a obtener va a ser una corriente de destilado que es rica en los componentes más ligeros, en A y en B, y va a tener un poquito de C, y una corriente de colas que va a ser rica en los compuestos más pesados, B y C, y va a tener un poquito de A. Por lo tanto, este destilado se va a alimentar en un plato por encima de la corriente lateral, de tal manera que por debajo del plato de alimentación va a haber un líquido que es rico en C y el vapor que asciende por aquí va a ser rico en A. Y lo que vamos a obtener de esta manera son productos de alta pureza. De la misma manera, la corriente de fondos de este prefraccionador se va a alimentar a un plato por debajo de la corriente lateral, de tal manera que el líquido que tenemos aquí en esta zona de la columna va a ser rico en C y el vapor que asciende por aquí va a ser bastante pobre en A. Y obtenemos, efectivamente, como ya os he dicho, pues corrientes de alta pureza. ¿Cómo se controla este esquema, ¿vale? Esta disposición? Pues lo que vamos a hacer en la columna, en el prefraccionador, va a ser controlar este caudal de reflujo y esta composición de A en esta corriente de fondos la vamos a controlar con el caudal de vapor que damos aquí en el calderín. Y vamos a intentar evitar que salga A por colas. Vamos a controlar la impureza de A manipulando el caudal de vapor que damos al calderín. En esta columna lo que vamos a hacer va a ser controlar la impureza de B en la corriente de colas mediante el caudal de vapor que damos a su calderín. En este caudal de sangrado lo que vamos a controlar va a ser la pureza de B, porque solo tenemos un grado de libertad, y la impureza, de B en esta corriente de destilado la vamos a controlar mediante el caudal de reflujo.